Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a esta séptima entrega de este programa que se titula El Santuario, una verdad actual. Mi nombre es David Brandán y sean bienvenidos a todos los amigos del Facebook, a todos los amigos que nos siguen cada viernes para aprender un poco más de las grandes verdades que nuestro Señor dejó en el importante estudio sobre el santuario. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se sumen. Y bueno, vamos a arrancar este estudio como siempre pidiendo la bendición de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, poder compartir estas grandes verdades, la verdad sobre el santuario, Señor. Padre Santo, te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé inteligencia, nos haga poder comprender, Señor, cada una de las verdades que venimos viendo en el santuario, en el estudio del santuario, Señor. Te agradecemos por todo, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta séptima entrega comenzamos como cada estudio que hacemos haciendo un repaso. Habíamos estudiado en la última entrega sobre la mesa para los panes de la presencia, ¿sí? Habíamos visto la mesa que era una madera fue hecha con madera de acacia, estaba revestida en oro, tenía dos coronas que representaban al sufrimiento de Cristo y a la victoria de Cristo, una vida en justicia. Habíamos visto que los panes representan al Señor Jesús con los textos bíblicos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo nuestro Señor Jesucristo. El pan era la palabra, representaba la palabra de Dios, que debemos alimentarnos diariamente de ese pan vivo, de ese pan del cielo. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos estudiado cada detalle de sus componentes, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a estudiar en esta séptima entrega el otro mueble del santuario, más específicamente en el lugar santo, sería el candelabro de oro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el candelabro de oro, es el mueble que vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a ver que este mueble se encontraba en el lugar santo. También ya vamos a ver el esquema. Entonces el primer texto que tenemos para comenzar este estudio se encuentra en Éxodo, el capítulo 25, versículo 31 al 39, dice así: Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Continuamos en el versículo 35. Dice: habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo.
Así para los 6 brazos que salen del candelero. Versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Estos son los pasajes que nosotros tenemos que vamos a estudiar en esta noche, ¿no? En este viernes vamos a estudiar la verdad sobre el santuario. En esta oportunidad, otro de los muebles del lugar santo, que sería el candelabro, ¿sí? Vamos a ver en el esquema donde estaba situado el candelabro, ¿sí? Nosotros tenemos ahí, como siempre repasamos, tenemos la puerta de entrada que representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos el altar del sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, en la muerte en la cruz. Luego venía una fuente o lavacro donde los sacerdotes tenían que lavarse. Representaba a la resurrección de Cristo, su bautismo, y también a nuestra resurrección a una nueva vida, la creación a una nueva vida. Limpiados, perdonados del pecado. Para entrar al lugar santo era necesario nacer de nuevo y lavarse con agua, con esa agua, sino de lo contrario no iban a morir los sacerdotes. Así también nosotros, para poder hacer una vida santa como la hizo Cristo, nosotros tenemos que limpiarnos con el agua, que es agua para arrepentimiento, y Dios hace la obra de limpieza y creación de una nueva vida. Una vez que nacemos a una nueva vida, creación del Espíritu Santo, entonces ya podemos acceder al lugar santo, que nos topábamos con 5 columnas. Estas 5 columnas representaban a las 5 columnas de verdad. Entrado el primer velo, sería del tabernáculo, de la tienda, entramos al lugar santo propiamente dicho, y hacia la derecha nos encontramos con una mesa con panes, que eran los panes de la proposición o panes de la presencia, con 12 panes, ¿sí? Que en el estudio anterior ya vimos cuál es el significado. Y hacia la izquierda teníamos un candelabro de 7 brazos, ¿sí? Ese candelabro de 7 brazos irradiaba luz, iluminaba todo el santuario y toda esa tienda, ¿sí? Muy bien. Y hacia el centro nosotros tenemos el altar del incienso, que en el siguiente estudio ya vamos a estar viendo qué es lo que significa el altar del incienso. Muy bien. Ahora vamos a ver las imágenes, ¿sí?, del santuario. Acá tenemos ya en la parte interna, este es el lugar santo, ¿sí? Nosotros tenemos el lugar santo. Acá está la mesa con los panes de la presencia. Acá tenemos el candelabro de 7 brazos. Y acá tenemos el altar del incienso de oro, dividido por el segundo velo, que da paso al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, ¿sí? Muy bien. Y tenemos en el estudio imágenes de lo que sería el candelabro de 7 brazos. Esta es una de las imágenes. Acá vamos a ver otra de las imágenes. Esta ya es más un poquito más real, ¿sí?
la tomada del templo de los judíos. Ahí tenemos la imagen es más ampliada, ¿sí? Pero vamos a verlo en el texto bíblico, volvemos al texto bíblico y vamos a ver cuáles son los elementos que vamos a tomar para este estudio, ¿sí? Volvemos al pasaje bíblico, entonces tenemos un candelabro de oro, ¿sí? Un candelabro de oro. Este candelabro de oro, candelabro de oro puro, ¿sí? Dice que iba a ser labrado a martillo, ¿verdad? Labrado a martillo, tenía un pie, tenía una caña central, ¿sí? Como podemos ver acá en las imágenes, ¿sí? Tiene una caña central, ¿sí? Yo le voy a remarcar con el cursor, ¿sí? Esa es una caña central. Tenía 6 brazos, 3 para cada lado, es decir, en total eran 7 brazos. Luego en el versículo 33 tenemos que dice que también iba a tener 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo, una manzana y una flor, y así va detallando todo lo que, cuál es la forma que iba a tener este candelabro, ¿sí? Y en la caña central del candelero dice 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Acá tenemos remarcado, ¿sí? Yo remarqué, esto va a ser parte del estudio, están remarcados los elementos. ¿Qué es lo que representa el candelero de oro, el candelabro de oro? ¿Qué es lo que representa? El oro sabemos que es símbolo de la divinidad, ya lo venimos diciendo, ¿sí? Entonces esto representa algo divino. Luego tenemos que este candelabro irradia luz, da luz, ¿sí? ¿Qué significa la luz en la Biblia? Luego tenemos que este candelabro tenía 6 brazos, ¿sí? 3 a cada lado. El número 6 es número del hombre, ¿sí? Eso representa a lo humano, número de hombre. El 7 es perfección, ¿sí? Como recién lo dijimos, 7 colores, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, 7 días de la semana. También en Apocalipsis tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 postreras plagas. El número 7 es símbolo de la perfección, es el número de Dios. Bien, luego tenemos los otros elementos que vamos a estudiar, es el almendro, porque Dios le mandó a construir un candelabro y que en la artesanía que ellos iban a hacer tenía que tener la flor de almendro. ¿Qué significa? Y también iba a tener una manzana. ¿Qué significa la manzana? Bueno, todo esto son los elementos que nosotros vamos a estudiar. Vamos a pasar entonces a ver qué significa este candelabro de oro, qué significa la luz que irradiaba, ¿sí? Ahí en San Juan capítulo 8, versículo 12, nosotros tenemos que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos entonces el primer elemento que es que irradiaba ese candelabro o ese candelero era luz, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice qué representa la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo era la luz. Cristo era la luz representada en ese candelabro, ¿sí? En ese candelabro que iluminaba esa habitación.
Entonces nosotros tenemos que Cristo Jesús es nuestra luz, es la luz, es ese candelabro que ilumina. ¿Sí? Ahora vamos a ver más pasajes. Nosotros tenemos en Juan el capítulo 1, hay una pequeña por ahí debate, ¿no? En donde se dice que la Biblia es la luz mayor y que la, el espíritu de profecía es la luz menor, pero cuando nosotros recurrimos a la palabra se termina la discusión, porque acá nosotros tenemos que qué es lo que nos dice la palabra. Ante un escrito está, termina la discusión. Entonces la palabra dice que en San Juan capítulo 1, el versículo 1 hasta el 9 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Quién era el verbo? Bueno, nosotros sabemos que en el versículo 14, que acá no lo citamos, el verbo se hizo carne y fue con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo era Cristo, ¿sí? El verbo era Cristo. Y dice que el verbo era Dios. Acá nuestros hermanos testigos de Jehová hacen una transgresión de la escritura y cambian el sentido de la escritura y cambian era Dios, Dios ponen en minúscula y ponen era y le agregan un Dios, era un Dios, es decir que Cristo para ellos es un Dios menor. Y acá ellos transgreden la palabra de Dios, el mandato de que no hay que cambiarle, ni agregarle, ni quitarle a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, como ende, tienen una mala comprensión, una falsa enseñanza acerca de la divinidad de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador, fue el creador. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros tenemos acá lo mismo que dice el texto bíblico que recién vimos en San Juan, el capítulo 8, donde nos decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Cristo era la luz del mundo, ¿sí? San Juan 8:12. Acá el Juan menciona que Cristo era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, es decir, el profeta, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá nosotros? Que el profeta, es decir, Juan el Bautista, no era la luz. Juan el Bautista representa a los escritores bíblicos, a la Biblia, ¿sí? A los que escribieron, a los que dieron testimonio de la Biblia. Entonces dice que la Biblia no es la luz, sino dan testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús es la luz. Y los profetas son los que escribieron la palabra de Dios, es decir, testificaron sobre la luz que era Cristo. ¿Sí? Entonces, en esa idea de que la Biblia es primero la luz y luego el espíritu de profecía, no. Acá lo que tenemos es primero es Cristo y la Biblia es da testimonio de la luz, ¿sí? De la luz verdadera que es Cristo. En fin,
no es el punto, vamos a avanzar. El tema es que Cristo Jesús es la luz, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro pasaje en donde nos explica qué significa este candelabro o candelero, ¿sí? En Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 12 y 13, ya el apóstol Juan, ¿sí? Juan, el discípulo, ve en el cielo, tiene una visión, esto es en Apocalipsis capítulo 1, tiene una visión de que en el cielo había un candelabro. ¿Sí? Dice el versículo 12, y me volví para ver lo que la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por un pecho con un cinto de oro. Cristo Jesús estaba en medio de esos candeleros de oro, ¿sí? Cristo estaba ahí, ya Juan lo ve en el cielo, es decir que nosotros habíamos arrancado el estudio sabiendo que el santuario terrenal es copia del verdadero celestial. Entonces ahora Juan ya ve el mueble que estaba aquí en la tienda, en el santuario terrenal, ahora lo ve en el cielo. Dice que ve 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros estaba Jesucristo, ¿sí? Ahora, la Biblia se explica sola, estamos en Apocalipsis, y en el Apocalipsis nos va a decir qué es lo que significan estos 7 candelabros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Acá tenemos entonces la interpretación bíblica de qué significa el candelabro. El candelabro. El candelabro significa las 7 iglesias. ¿Por qué significa las 7 iglesias? Es decir, bueno, en Apocalipsis tenemos una triple aplicación de las iglesias, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho más adelante, que significan las iglesias de ese tiempo, significan las iglesias a lo largo del tiempo. Cada etapa de cada iglesia es una profecía y es una visión de lo que cuál ha sido qué fue lo que pasó en cada época. Y también tenemos un mensaje para la iglesia moderna, es decir, es un mensaje para las iglesias de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, este candelabro, significa las 7 iglesias. ¿Por qué significa las iglesias? ¿Sí? Es decir, el cuerpo de creyentes. Porque Jesucristo, Él es la luz. Ahora, en Mateo el capítulo 5, el versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero cómo? Ustedes dirán, si Jesús dijo en San Juan capítulo 8, el versículo 12, que Él era la luz del mundo, pero ahora, acá en Mateo, está diciendo que la iglesia, la iglesia es la luz del mundo, es decir, vosotros sois la luz del mundo, los discípulos. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de una mesa, sino sobre él, dice, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo Jesús es la luz.
y Él da luz a los que lo aceptaron. Y como recibieron esa luz, entonces ellos son reflejo de la luz que es Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo al mundo. Somos los canales que el mundo, que somos los canales que Dios utiliza para mostrar a Cristo, mostrar la luz del mundo, que es Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo es la luz del mundo, pero su iglesia, su pueblo, sus discípulos también son la luz del mundo. Reflejan a la verdadera luz que es Cristo. Como decía ahí San Juan capítulo 1, vino a dar testimonio de la luz. Nosotros estamos para dar testimonio de la luz. Avanzamos. Ese candelabro de oro tenía una caña central, ¿sí? Y a los costados salían los brazos. ¿Qué significa esa caña central? Esa caña central representa a Cristo Jesús. Él es el que está ahí en el libro de Apocalipsis, entre medio de los 7 candelabros de oro. Cristo es la columna vertebral, por así decirlo, de su iglesia, de su pueblo. Y entonces acá en figura de la vid verdadera, nosotros podemos aplicarlo a que Cristo es esa caña central, ¿sí? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cristo es la vid, Cristo es el tronco, ¿sí? Y nosotros somos los pámpanos. Ahora, para permanecer en Cristo y llevar fruto, necesitamos estar unidos a Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, no somos nada. Nada podemos hacer. Por eso siempre la gloria va a ser para nuestro Señor. Cristo es esa caña central, ¿sí? De donde los que están unidos con Él son esos brazos que representan a el candelabro, ¿sí? 3 brazos para cada lado. Entonces nosotros unidos a Cristo solamente podemos ser. Si no estamos unidos a Cristo, nada vamos a poder hacer. Dice el Señor, no vamos a llevar ningún fruto. Bien. En este candelabro tenía, ya hemos dicho, era de oro, tenía un pie, tenía una caña central y dice que tenía manzanas y flores de almendro, flor de almendro. ¿Por qué Dios le instruyó para que ellos hicieran este mueble del santuario, esta obra de artífice? ¿Por qué Dios le indicó la flor de almendro? Bueno, vamos a estudiar qué es lo que significa la flor de almendro en la palabra de Dios, qué significa la manzana. En fin, en definitiva, cuando nosotros hablamos de la luz, cuando Cristo nos dice, yo soy la luz y vosotros sois la luz, no está hablando de la predicación, la testificación. Esto es lo que significa
el candelabro, ser luz. Estamos hablando de la predicación, ¿sí? Esto es lo que significa el predicar. Esa es la vida del cristiano. Cristo pasó su vida predicando la palabra de Dios, enseñando. Y nosotros también, esto forma parte del equilibrio del cristiano. La predicación del Evangelio, ser luz en todo ámbito, en todo lugar donde nos movamos, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar la flor de almendro, el almendro y la manzana. ¿Qué nos dice los siguientes textos? ¿Qué significa la manzana? La manzana significa, dice, manzana de oro en Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A la hora de predicar el Evangelio, nosotros tenemos que saber predicar el Evangelio. No podemos utilizar cualquier palabra, ¿sí? No podemos utilizar palabras hirientes, no podemos utilizar palabras que no están en su tiempo, ¿sí? Hay tiempo y tiempo para hablar. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo vamos a hablar. Por eso dice manzana de oro y con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir que acá se necesita sabiduría para poder predicar el Evangelio. No podemos utilizar cualquier tipo de palabras o cualquier forma de predicar. Tenemos que ser certeros cuando hablamos, no hablar por hablar, y siempre tenemos que pedir al Espíritu Dios que Él nos guíe en cada palabra, ¿sí? Y hay promesas bíblicas en donde nos dicen que el Espíritu nos va a indicar qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Como también, por ejemplo, dice en Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Por ahí en nuestro afán de querer predicar el Evangelio, cometemos ciertos errores. Entonces, los primeros errores que nosotros cometemos al querer predicar el Evangelio es evangelizar a nuestros familiares, ¿sí? Y empezamos a decirle que estudia esto, que hace esto otro, pero lo que menos hacemos es orar por esos familiares. Entonces, si nosotros queremos evangelizar, tenemos que ser astutos, dice, manso como la paloma y astuto como la serpiente. Tienen que ser palabras de sabiduría de Dios, no humanas, ¿sí? Esa es la forma de predicar, con sabiduría y no en todo tiempo. Nosotros tenemos que saber el tiempo en que vamos a hablarle a unas personas, no insistir cuando la persona no tiene interés, no tenemos que insistir, tenemos que pedirle al Espíritu que nos indique las personas que son sinceras y también el terreno fértil, ¿sí? No sembremos en terreno que Dios no nos manda, no nos ha mandado y es infértil. Por ahí se pierde mucho tiempo. Estos comentan los hermanos de mucha más experiencia, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que Cristo le mandó a que pongan una manzana. El Evangelio no ha de ser predicado con lenguaje vulgar, no hay con lenguaje torpe, sino como la palabra dicha como conviene. Eso es lo que significa esa manzana en los brazos de ese candelero o candelabro. Bien, ahora, ¿qué significa el almendro? ¿Qué significa el almendro? En Jeremías el capítulo 1, el versículo 11 y 12, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro.
Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es muy interesante estudiar la flor de almendro porque tiene unas características impresionantes. Dice el Señor que eh, Él apresura la palabra para ponerla por obra. ¿Por qué el almendro? Porque el almendro dice que es uno de los primeros árboles en que se adelanta y da las flores, eh, se adelanta antes que muchas otras, ¿sí? Antes que muchos otros árboles. Entonces se apresura el almendro. ¿Qué significa el almendro? Vamos a ver qué es lo que significa el almendro. Esto es la presteza de aquellos que van a predicar el Evangelio, ¿sí? Esto es lo que significa, por eso Dios puso esa figura ahí en el candelabro que en definitiva representa la predicación del Evangelio, ¿no? Acá tenemos el almendro, ¿sí? Podemos ver en las imágenes, es un árbol muy hermoso. Eh, Dice acá, significado bíblico de la flor de almendro. La religión cristiana, judía e islámica heredan y transforman el simbolismo de la flor de almendro de las tradiciones hebreas, en cuyo idioma almendra es shaket, que significa quien despierta, vigilante y luz. ¿Sí? Que lo que hacía la función del santuario era irradiar luz. Y el almendra significa quien despierta, vigilante o luz. Vigilante es decir que está despierto. Y luz. ¿Sí? Dice, florecen en las ramas de almendro, florecen en las ramas de almendro a finales de invierno mucho antes que sus hojas. Es decir que da primero la flor y luego y después las hojas, ¿sí? Eh, y acá, digamos, vamos a ver otra figura, lo que sería el almendro, ¿sí? La flor de almendro realmente es muy hermosa. Tiene una variación de colores, blanco y rosado. Muy precioso el almendro. ¿Qué es lo que significa el apresuramiento de la predicación del Evangelio? Y esto es lo que dice el libro de Romanos. Dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. ¿Sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. He estado analizando y viendo que en nuestro pueblo, nuestra iglesia tiene una gran luz. Tal vez esa gran luz que tiene no es bien comprendida. Al no ser bien comprendida, pues entonces viene la pregunta, ¿por qué si los que tienen la mayor luz no predican el Evangelio? ¿Por qué cuesta que se predique el Evangelio? En la figura del santuario nosotros tenemos que eh, la mesa con los panes de la presencia representa a la alimentación de la palabra de Dios, el altar del incienso, que lo vamos a ver más en detalle, representa a la vida de oración, y el candelabro representa a la predicación del Evangelio, la testificación. Ahora, ¿por qué es que el pueblo de Dios que tiene gran luz no le cuesta salir a predicar? ¿Por qué? Y yo he llegado a la conclusión de que es una porque no se comprende bien el Evangelio.
al no comprender el Evangelio, pues no tenemos interés de llevar el Evangelio. Segundo, porque no estamos amando realmente a nuestro Señor de todo corazón. No estamos dándole el primer lugar a Cristo, a Dios, de todo corazón. Es decir, nos está faltando amor. Entonces, es porque no se comprende bien el mensaje, porque está faltando amor por Cristo. Y un tercer punto sería porque nos falta fe. Al no creer, entonces, como consecuencia, entonces no vamos a obrar. Entonces, todo esto, el Evangelio es por la fe. Muchos dicen, yo creo, pero no predican. Yo creo, pero no lo adoran a Dios en su santo sábado. Yo creo, pero hacemos una vida en transgresión. Dicen, yo creo, pero nuestra vida no es acorde a los principios bíblicos. ¿Por qué no es acorde a los principios bíblicos? Porque algo no estamos comprendiendo. Hay algo que no estamos comprendiendo. Para poder llevar el Evangelio hay que comprenderlo en forma correcta, ¿sí? Desde una parte hasta acá se ha entendido el Evangelio, es el Evangelio del Viejo Pacto. Muchos predican el Viejo Pacto. ¿Cómo es esto? Al tener esta parte del Evangelio, una parte que nosotros predicamos, la ley de Dios, el sábado y otros puntos de bendiciones, pero no al enseñarlo en forma correcta, ¿sí?, con el nuevo pacto, entonces nosotros hacemos un evangelio que está mal predicado, mal comprendido, y por ende nosotros podemos predicar un tiempo esta verdad, pero luego dejamos de predicar. El Señor nos ha llamado a ser luz, y por su gracia debemos ser esa luz del mundo. Cristo era la luz del mundo y delegó la predicación del Evangelio a aquellos que creen en Él, ¿sí? Los ángeles se desesperan por predicar, pero el Señor Jesucristo ha dejado para el crecimiento de su pueblo que nosotros prediquemos. No hay ningún obstáculo para predicar. Podemos predicar de muchas maneras. Podemos predicar. Ahora tenemos medios virtuales. Podemos predicar poniendo un me gusta, compartiendo los mensajes. Hay muchos que están predicando, que estamos predicando. Apoyar. En fin, hay muchísimas formas de predicar, ¿sí? Entonces no tenemos excusa para predicar. Si no lo estamos haciendo, pues deberíamos hacer un análisis. Y ese análisis es falta de fe, ese análisis es falta de amor a Dios, ese análisis es falta de comprensión de las grandes verdades, la grande luz que el Señor nos brindó. Amigos, hemos llegado al final de esta séptima entrega del estudio del santuario, una verdad actual. Vamos a hacer una oración como siempre lo hacemos y le rogamos a Dios que nos ayude para cumplir la misión que Cristo nos dio, ¿sí? La misión de que hagamos discípulos y prediquemos y le enseñemos todo lo que Cristo ha mandado, ¿sí? Vamos a orar. Eterno Padre, te damos gracias una vez más por estas grandes verdades, Señor. Grande luz que nos diste. Te damos gracias porque nos has enseñado un mensaje potente, poderoso, que es un mensaje que salva, que perdona, que es la solución para muchos problemas de la humanidad. Y Señor, te rogamos que nos hagas útiles, Señor, para
poder ser luz a un mundo que va a perecer en tinieblas. Que podamos, Señor, representarte en forma perfecta y ser la luz realmente del mundo, reflejar a ti, Señor, que tú eres esa luz. Padre Santo, bendiga a nuestros amigos, bendiga a nuestros hermanos, Señor, para que puedan meditar y razonar en sus vidas, en el objetivo, Señor, que tiene cada uno, la responsabilidad que tiene para contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro el viernes a las 22 horas. Estamos transmitiendo ya el 8º programa de El Santuario, una verdad actual. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga.